Muy buen día, el Señor les bendiga. Linda mañana en esta ciudad de Temuca, con 2 grados, pero ya viendo que va a salir el sol. Y entonces también vamos a estar bendecidos con un poco de sol. Seguimos acá, gracias al Señor por estar visitando esta página. Están hablando en plural. Bueno, y gracias al Señor por algunos comentarios que siempre van poniendo. También gracias a quienes están compartiendo este video y le voy a seguir pidiendo que por favor que pueda compartirlo desde su página de Facebook donde nos está viendo. He estado sigo realmente impresionado de cómo el Espíritu Santo va guiando a los escritores de los evangelios, en este caso, como el Espíritu Santo va guiando a Mateo, ¿no? Y lo escribe de tal manera de que mantiene esta línea donde el propósito del objetivo de Mateo es, tenemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el propósito del Evangelio de Mateo es justamente, los destinatarios principales de Mateo eran judíos, ¿no? y creyentes con trasfondo judío. Por lo tanto, el enfoque principal de Mateo siempre va a ser de presentar a Jesús como el Mesías prometido, ¿no? Y también el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Dios mediante, más adelante quiero compartir con ustedes esto que es increíble, sorprendente, el cumplimiento profético en Jesús. Y eso nos va a traer más solidez también a nuestra fe. Y acá Mateo sigue destacando mucho el reino de los cielos. Y por eso que cuando uno comienza a leer Mateo, es imposible no despegarse de este tema. Y la serie, ¿no? La serie que el Señor me ha inspirado a hacer, ¿no? Me ha motivado, para usar otra palabra, es el reino en acción. Pero para que el reino entre en acción, el reino tiene que manifestarse. Porque el reino en acción forma discípulos en el poder de Jesús. Y Mateo 8 nos está mostrando, ahora estamos en Mateo 8, cómo Jesús no solamente enseñaba doctrina, sino que manifestaba el reino. Y después del Sermón del Monte, Jesús desciende entonces al valle, que hemos dicho, de las necesidades humanas. Y Mateo comienza después del 5, 6, 7, que enseña el Señor, después del 7, vamos al 8, comienza a mostrarnos una serie de encuentros que son, que si uno le pide al Señor que dé imaginación, son impactantes. Y entonces Mateo comienza a mostrarnos una serie de encuentros, ¿no? Primero un leproso es limpiado, luego un centurión gentil recibe lo que está pidiendo en favor de su siervo. Y hoy día nos corresponde ver a Jesús entrando en una casa. Vamos a leer en Mateo 8, versículo 14 al 17. Mateo 8, 14 al 17 dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Luego dice en el 16, dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso es que vemos tanta referencia al Antiguo Testamento que hace Mateo.
Entonces dijimos en el versículo 2, si usted ve ahí en su Biblia, espero que tenga su Biblia todavía, en el versículo 2 dice, vino un leproso. Luego en el versículo 5 dice, vino un centurión. Pero ahora en el versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro. Y el comienzo de este versículo ya marca el tema para nosotros. Esa acción de Jesús, ¿no? De entrar a un hogar va a producir eventos que en ese momento son inesperados. Nosotros sabemos lo que va a producir porque lo leemos, ¿no? Pero al momento de que Jesús entra a esa casa, habían eventos que iban a ocurrir y que eran inesperados. Pero cuando Jesús entra a un lugar, cuando entra a una casa, el reino se manifiesta. Porque Él es el rey del reino, y donde se mueve Jesús, se mueve el reino. Y donde está Jesús, está el reino. Entonces, vino Jesús a casa de Pedro. ¿Y por qué resalto tanto esto? Que vino a una casa. Bueno, porque no está ocurriendo en el monte, como lo vemos antes. No está ocurriendo en la sinagoga, sino que ocurre en la casa de uno de sus discípulos. Y probablemente la casa de Pedro era una casa sencilla. Estuve mirando en internet y dice que la construían con piedra negra de basalto, tenían techo plano y eran habitaciones pequeñas, ¿no? Y allí es donde guardaba las herramientas de pesca. Acuérdense que Pedro era pescador y su familia también. Pedro no pertenecía entonces a una élite religiosa de esa época, para nada. Era un pescador, pero Jesús entra allí. Y aquí ya vamos viendo imágenes que nos ayudan a meditar de que el Señor entra a los lugares sin distinción. El Señor puede entrar a una casa de lujo, por supuesto, pero también puede entrar a una casa humilde. Y Jesús no solamente quiere visitar la sinagoga, lo hizo, enseñó. Pero aquí está, yo creo, y quiero recordar esto de que dijimos que Jesús está preparando a sus discípulos. Por lo tanto, cada acción que hace es una muestra de cómo quiere enseñarle, cómo le está enseñando. Y acá yo creo que cuando entra a la casa de Pedro, no es que Jesús, por supuesto, había toda una vida social, pero para nosotros el registro, la enseñanza, es que Él también quiere entrar a nuestros hogares, si aplicamos esta palabra. Jesús quiere entrar a nuestra casa. Y Mateo quiere que entendamos algo. El reino de Dios no fue diseñado para expresarse, manifestarse y limitarse a reuniones, digamos, tipo religiosas. Porque el reino de Dios entra en todo lugar. Va a estar presente, si hay hijos de Dios, va a estar presente, por supuesto, en las comidas cuando nos juntamos a comer, en las conversaciones. También está presente en lo que es adverso, en las crisis familiares, y está presente en las necesidades cotidianas. Entonces, esa pequeña palabra de decir, entró a la casa, ¿no? Nos trae una buena enseñanza a nosotros, porque justamente Mateo está, y hemos estado hablando de esta confrontación entre lo religioso y lo espiritual, ¿no? Y está siempre preocupado, guiado por el Espíritu Santo, de ir registrando todas aquellas escenas en las que puede utilizar para que nosotros aprendamos hoy que la autoridad del reino, la manifestación del reino, no necesariamente se produce solamente en un lugar donde se reúne la gente para adorar, llámese iglesia, alguna convención, etc. Sino que también
la presencia del reino de Dios existe y está presente en nuestro hogar, porque también nosotros somos miembros del reino de Dios, y cuando nos movemos justamente manifestando el reino de Dios. Y es importante que sí, en nuestro hogar Jesucristo se manifieste. Y es aquí cuando el Espíritu Santo comienza a traer convicciones. Es bien fácil ser un creyente espiritual cuando uno llega a una iglesia. Piensa un poco. Se da cuenta que, mediten usted, uno llega a la iglesia, generalmente, bueno, en mis tiempos, llegábamos con la Biblia, ¿no? Ahora muy poco se ve la Biblia porque todos tienen la Biblia en su aparato electrónico. Está bien, está bien. Y uno llega con una cara o uno recibe a los hermanos vienen y le saludan, ¿cómo está? Dios le bendiga. Siempre he dicho que inclinen la cabeza al lado derecho por alguna situación neuronal, y es bien fácil. Va a haber amabilidad, va a haber buen trato, va a haber una atmósfera cristiana, hay música de fondo y todos están, y después, aleluya, gloria a Dios, y está bien. No me estoy mofando, pero sí quiero presentar esto como ejemplo. Y como bien decía un pastor, el hombre llegaba a la casa y agarraba a patada al perro, ¿no? Y ahí se le acabó todo. Entonces, el Espíritu Santo quiere convencernos de que su presencia está en todo lugar con nosotros y que en todo lugar podemos manifestar el reino. Por lo tanto, si el reino está presente, si el rey está presente, si Jesús está presente, tendría que trascender a nuestra conducta, a nuestra forma de hablar, a nuestras relaciones familiares, relaciones con nuestros amigos, etc. Porque imagínense, y yo sé que ocurre, ¿no? Hay muchos hermanos y hermanas que tienen un testimonio impecable, ¿no? Y tienen un testimonio dentro de su vecindario, y los vecinos saben, ¿no? Y los vecinos llegan a la casa de ellos, aún no creyentes, llegan a pedir oración y están al tanto. Son hombres y mujeres de buen testimonio que siempre están preocupados de dar al pobre, de compartir con las necesidades, de bendecir a los vecinos sin que haya algún interés de por medio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, los vecinos van a decir, sí, esta es una familia cristiana, y va a estar dando testimonio. Y eso es exponer el reino de Dios. Entonces van a decir, bueno, no, si allí vive una familia cristiana, no, allí oran por la gente. No, allí en esa casa reciben gente, no sé cuántas personas viven. Allí puedo encontrar ayuda. Entonces cuando el reino de Dios se manifiesta, aquí estamos aprendiendo que rompe estructuras humanas. Y son las estructuras que nosotros necesitamos que el Señor rompa en nosotros. Porque hemos transformado, a veces hemos movido a la gente a comprender de que la vida en Cristo solamente gira en torno a un culto, en torno a una iglesia. Mateo registra también otro detalle. Y por eso es que me gusta ir a veces palabra por palabra. Versículo 15. Y tocó su mano, y tocó su mano. Y el Espíritu Santo está guiando a Mateo para ir escribiendo. Y lo detalla, ¿no? Lo detalla intencionalmente. Para nosotros podría ser algo normal, ¿no? Hemos llegado a casa para orar por alguna persona y en este caso era la suegra de Pedro, por lo tanto podríamos asumir que tiene más edad y bueno, y si vamos al lado de la cama a alguien, le tomamos la mano y empezamos a orar. Pero Mateo estaba poniendo esto porque en la mentalidad religiosa judía esto no era normal. Jesús ya había tocado al leproso, también no era correcto de acuerdo a la ley. Jesús ya se había relacionado con un gentil romano y estaba dispuesto a ir a la casa para atender la necesidad del siervo.
estaba dispuesto a entrar a la casa de un gentil, y eso era un no, 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 no. No puede hacer eso, no. Pero ahora toca la mano de una mujer enferma. Y aquí, de acuerdo a la tradición rabínica, no se debía hacer eso. Y aquí entonces Mateo está mostrando algo más profundo. Que el reino de Dios va a estar constantemente confrontando las tradiciones humanas. Y es por eso que tenemos que estar atentos nosotros, aún a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de ministrar. Estamos comportándonos de acuerdo a tradiciones que hemos ido levantando, o el lugar en el que crecimos en la fe impuso ciertos paradigmas, ciertas maneras de pensar, ciertas tradiciones, y que a veces pueden estar chocando realmente con lo que es la voluntad de Dios para nosotros. No necesariamente los sistemas religiosos son malos en sí, se producen de forma natural, obviamente, ¿no? Y son necesarios. Levantamos iglesias, tenemos estructuras, tenemos organización, pero siempre tenemos que estar preocupados que la organización no asfixie la expresión del reino de Dios de una manera original, propia, porque cada vez que el reino de Dios se manifiesta, va a estar produciendo algo. Jesús entra a la casa de Pedro. Jesús, la acción que Jesús hace, rompe barreras. Está derribando prejuicios. La gente tiene que ver esto, oh, pero mira, el rabí le está tomando la mano a una mujer. Muchos sabían todo eso, pero ¿por qué está haciendo eso? También Jesús está destruyendo exclusivismo. No hay nadie en exclusivo. Ninguno de nosotros somos exclusivos. Y también está confrontando a veces religiosidades que son vacías. Porque hay mucha expresión verbal de fe, hay muchas posturas, hay mucha conversación de fe, pero que no hay una aplicación real en la vida o en el estilo de vida que uno pueda tener. Y esto sigue y va a seguir ocurriendo siempre, ¿no? Porque siempre existe la tendencia humana a crear tradiciones, siempre existe la tendencia humana a poner más carga, ¿no? A construir cultura religiosa, no, si aquí se hace así. Y a reemplazar la sencillez del Evangelio. Cuando Jesús entra verdaderamente, entonces su reino va a confrontar todo lo que hay en nuestro corazón. Y esto es bueno aplicarlo a nosotros mismos, ¿no? Y es bueno examinar, ¿estamos siendo ahogados a veces o controlados por estructuras humanas? ¿Es porque toda la vida lo he hecho así? Yo pienso que aún uno mismo construye estructura, la estructura de Juan Farrugia, de Carlos Carvajal, de Luis, de Roberto. Y el Señor nos ayude para que justamente estemos siempre atentos, para que no nos transformemos en uno más que vive en la tradición de este mundo, Ahora, también cuando el reino se manifiesta, cuando entra en nuestro hogar, el reino trae sanidad y restauración. Allí mismo, la palabra dice, ¿no? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Jesús no solamente enseña, Jesús transforma y Jesús sana y sigue haciéndolo. La suegra de Pedro estaba postrada, eso significaba que estaba limitada, estaba enferma. En ese entonces, hoy podemos decir, bueno, tengo fiebre, le dan paracetamol y listo. En ese entonces, una persona que estaba con fiebre, al no tener mayor desarrollo médico, era algo complicado. No era algo solamente pasajero. Pero cuando Jesús la toca, entonces produce la sanidad.
¿Y cuál es el resultado del toque de Jesús? La palabra dice, y ella se levantó y les servía. Entonces el toque de Jesús en nuestra vida tiene que producir resultados, tiene que hacer algo. En la persona que se enferma, cuando uno está enfermo, está postrado, está detenido. Y Jesús quiere que nosotros mantengamos nuestra vida en movimiento para servirle. Porque las enfermedades nos detienen, o al menos limitan nuestro mover. Y por eso es que cuando estamos siempre atentos a que el Señor esté presente en nosotros, que el Señor esté presente en nuestra vida, el Señor va a estar manteniendo nuestro servicio. Si por alguna razón nuestro servicio al Señor fue detenido en alguna ocasión por alguna circunstancia, el Señor va a restaurar tu servicio a Él. Lo que necesita es que Jesús entre a tu hogar, entre a tu vida. Él va a restaurar la dignidad, Él va a restaurar la utilidad espiritual de tu vida. Te va a restaurar en seguir siendo alguien útil para el reino de Dios. Y cuando el Señor hace eso, uno lo comprueba porque hay gratitud. La suegra se levantó inmediatamente. Empezó a ayudar, ¿no?, a servir la comida a quienes estaban en la casa. Entonces, cuando se restaura, y el Señor restaura por su presencia en la persona, se restaura y se restaura el servicio. Y así que a veces hay heridas, a veces hay luchas emocionales, hay agotamiento, a veces hay muchas desilusiones. Y esto en el contexto de los hijos de Dios, casi todas esas cosas ocurren en el contexto congregacional. Muchas ocurren en los hogares, pero hay muchas situaciones donde personas quedan heridas, personas están agotadas, no, que somos los únicos que hacemos estas cosas. No. Pero hay que tener siempre presente que cuando Cristo toca tu vida, lo hace para restaurarte, de manera que puedas renovar ese deseo de servirle a Él. El reino de Dios en la casa, también acá, estos eventos inesperados, ¿no? O sea, entra Jesús y ya hace una sanidad en la suegra de Pedro, pero luego la palabra, ¿qué es lo que dice? Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando el Señor está en la casa. Trajeron a Él muchos endemoniados. Entonces la manifestación del reino de Dios en una casa comenzó a traer a personas necesitadas. Los enfermos fueron llevados allí, la casa se transformó en un punto de encuentro con Jesús. Y esto es increíble, esto es realmente extraordinario, porque una casa donde Cristo es bienvenido, donde Jesús entra, jamás va a permanecer cerrada solamente para ellos mismos. Porque el reino siempre se expande. Esta es la tónica del reino de Dios. Y es por eso que cuando vemos los grupos de vida de las iglesias, como la casa hogar, no la reunión de casa, como quiera que le llamen, a veces se ve como una estrategia, y es una estrategia, no a veces, de la iglesia para crecimiento, para discipulado, pero es mucho más. Una casa en donde Jesús está presente se transforma en un punto de oración, donde se sana a los enfermos. Una casa donde Jesús está presente se transforma en un punto de evangelismo. Se predica el evangelio, más que con palabras, con la vida. Una casa se transforma en un lugar de cuidado pastoral, donde los creyentes pueden conversar, pueden expresarse.
Por eso es que es tan difícil ver a veces congregaciones tan grandes y pensar cómo ocurre el cuidado pastoral en ellos. Entonces la casa es importante. En la casa hay sanidad. En la casa hay presencia del Señor. En la casa ocurren eventos extraordinarios e inesperados. Me estoy acordando hace muchos años con unos queridos hermanos que los días sábados nos juntábamos y traían pan amasado. No es acá en Misilo, por si acaso, en Chile. Y nos disfrutábamos de comer pan amasado y nos poníamos a cantar y cantábamos toda la tarde casi, ¿no? Hasta la noche. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor entra a nuestra casa, produce ese querer alabarle, adorar, estar con los hermanos, estar compartiendo. También aquí en Nueva Zelanda tengo muchas memorias, muchos recuerdos. Dios ha sido bueno. Entonces la manifestación del reino de Dios dentro de la casa comenzó a atraer a otras personas. Si quiera el Señor que nuestros hogares sean abiertos. La iglesia primitiva sabemos que entendió este principio profundamente y ellos partían el pan en las casas, oraban en las casas, enseñaban en las casas y el evangelio avanzaba. Muchas personas jamás iban a entrar a un templo, como muchas personas jamás van a entrar primero a una iglesia, a un culto, ¿no? Pero sí muchas personas entran a una casa. Y eso es lo que hace la diferencia entre un sistema religioso y la convicción de que el reino de Dios tiene que manifestarse. Y cuando el reino de Dios se manifiesta, ocurren cosas extraordinarias. Por eso que quiero animarles en esta mañana a que meditemos, ¿no? en este pasaje, ¿no? Donde el Señor entra a la casa de Pedro, donde el Señor inmediatamente atiende la necesidad de sanidad de la suegra de Pedro, y donde en ese lugar se produce podríamos llamarlo una gran cruzada, como se usa ahora, de evangelismo, de sanidad. A veces no es necesario tener tanto desgaste logístico para ver cómo el Señor actúa. Abre la puerta de tu casa. Abre la puerta de tu hogar. Permite que otros puedan ser bendecidos con la presencia del Señor en tu hogar. Me acuerdo cuando ocurrió la pandemia. Muchas personas se lamentaban, yo entre ellos, de no poder asistir a los cultos. Y para algunos fue un caos, pero otros entendieron que era un momento donde aprenderían a estar en su hogar primero, celebrando los cultos familiares y manifestando el reino de Dios en su hogar. El Señor les bendiga. Dios mediante seguiremos en esta serie El Reino en Acción. Todavía nos quedan en este capítulo 8 y 9 varios pasajes donde vemos cómo Jesús está actuando y cómo Jesús con esa conducta está entrenando a los discípulos. Por lo tanto, cada acontecimiento que leemos acá tenemos que tomarlo como una lección práctica para nosotros, es decir, algo que nosotros podemos practicar. Podemos ir a la ciudad para ver al necesitado, podemos aceptar a alguien que no vemos con buenos ojos y atender la necesidad, podemos abrir nuestro hogar o llevar a Jesús a la casa de nuestro amigo para que el Señor haga una obra. Más adelante vamos a ver este famoso pasaje donde Jesús calma la tempestad,
donde libra a los endemoniados gadarenos, donde sana a un paralítico. Y Dios va a seguir bendiciéndonos con su palabra. Y esa es mi oración, que el Señor continúe bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Y que al escudriñar la Escritura no solamente nos transformemos en hombres y mujeres con una gran cabeza, sino que el Señor vaya obrando en nuestro corazón. Y también vaya obrando en nuestras manos y en nuestros pies, para movilizarnos en la extensión del reino de los cielos. Dios les bendiga. Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo domingo.